Hola, mi nombre es Rosa Charleta Arango Sáenz, soy estudiante de la UNEA, estoy cursando la carrera de Derecho en octavo cuatrimestre. Este video es meramente informativo, voy a estar exponiendo sobre la etapa intermedia en un juicio penal y para esto evidentemente me voy a estar basando en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. En esta primera parte vamos a hablar sobre los elementos que componen la audiencia intermedia, que es una etapa clave en el proceso penal. Según el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, la audiencia intermedia tiene el objetivo de ordenar el juicio y asegurar que se presenten las pruebas correctas. Es decir, aquí las partes involucradas, la defensa y la fiscalía, se aseguran de que todo esté listo para el juicio, discuten las pruebas que se van a presentar y aseguran que no haya sorpresas durante el juicio. Es como una preparación para que todo esté claro y ordenado cuando inicie el juicio. Como bien lo dice, es como para que no haya sorpresas en ninguna parte del juicio. Quienes se encargan de que no haya sorpresas durante el juicio son los elementos que integran la audiencia intermedia. Estos se componen por el juez, el Ministerio Público, el imputado, quien en este caso es el sospechoso, no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, el abogado de defensa, quien está encargado de ejercer los derechos de la víctima, y el secretario de audiencia, quien en este caso está tomando apuntes durante todo el juicio. Dentro de toda esta etapa intermedia hay un proceso importante que se llama conceptos del descubrimiento de pruebas. Este es un proceso en el que las partes, la defensa y el Ministerio Público en este caso, deben informar con antelación sobre las pruebas que van a utilizar durante el juicio. Es decir, según el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el descubrimiento de pruebas asegura que no haya sorpresas en el juicio. Las partes deben de compartir todos los documentos, testigos o pruebas que utilizaron, de manera que ambas puedan prepararse para el juicio. Con pruebas me refiero a periciales, documentales, testigos, como se menciona en el texto. Es muy importante que en este proceso se tomen en cuenta todas las pruebas que tienen a mano el abogado de defensa o el abogado del imputado, debido a que no va a haber otro proceso en el que se puedan desahogar todas estas pruebas. Luego viene el acuerdo probatorio. Este acuerdo significa que ambas partes, el Ministerio Público y la defensa, aceptan ciertos hechos y pruebas que se mostraron anteriormente, lo que ayuda a que el juicio sea más ágil. Por lógica, esto nos permite que lleguemos más rápido a un acuerdo. Es decir, ¿para qué vamos a discutir en lo que estamos de acuerdo? También viene un tema muy importante que es la exclusión de pruebas. En un juicio penal, no todas las pruebas pueden ser aceptadas. Si una prueba no es válida, puede ser excluida del juicio. ¿Qué son las pruebas no válidas? Pueden ser pruebas ilegales, pruebas irrelevantes, pruebas ilícitas. Todas estas pueden ser nulas en cualquier etapa del juicio, no importa. Vamos a tomar, por ejemplo, las pruebas ilícitas, que son las más comunes. Una prueba ilícita se considera cualquier dato o prueba obtenido con violación a derechos de alguna persona, algún testigo, como pudiera ser por tortura, que es la más común. Dándose esto a conocer, el juez tiene totalmente el derecho de hacer nula esa prueba, repito, en cualquier etapa del juicio. Y ya con eso doy por terminada mi participación. Hemos repasado los principales elementos de la audiencia intermedia, el descubrimiento de pruebas, el acuerdo probatorio y la exclusión de pruebas según el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Ahora voy a abordar las características que deben cumplir los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Los alegatos de apertura son los primeros que se presentan en un juicio, como tal lo dice su nombre, es una tipo de introducción al juicio en donde ambas partes le tratan de explicar al juez de qué tratará el caso, los hechos que van a probar y las pruebas que se van a presentar.
Una de las características principales para un alegato de apertura es la brevedad y la claridad con la que se vaya a presentar. No hay que ser demasiado largos, ni extensos, ni complicados, hay que ser directos nada más. La exposición de los hechos, que se deben explicar los hechos que se van a probar, pero sin entrar a detalles, o sea, simplemente cómo sucedieron las cosas. Es más una descripción general del caso. El planteamiento del objetivo, se debe mencionar qué se pretende demostrar con las pruebas y también evitar argumentar sobre la culpabilidad o la inocencia de nuestro cliente. Eso ahorita es totalmente irrelevante, no hay que perder el tiempo en eso, solamente hay que explicar de qué va a tratar el caso. Los alegatos de clausura son los que se hacen al final del juicio, después de que todas las pruebas y testimonios hayan sido desahogados. Ambas partes hacen su último resumen sobre su postura y un argumento del por qué el juez debe decidir de irse a su favor. Algunas de las características de los alegatos de clausura son el argumentado final, es decir, basándote en las pruebas que ya colocaste, que ya exhibiste, que ya expusiste, defenderlas, el resumen de tu prueba presentada. Se debe hacer un resumen claro y conciso sobre todo lo que fue el juicio para presentárselo al juez y evitar invocar hechos no probados, es decir, hechos que no fueron hablados durante el juicio. Y ahora sí, esto es todo por mi parte. Finalizo mi participación en este video.